Fiscal Diana Salazar comparecerá ante la Asamblea para informar sobre los casos Purga y Metástasis. La unidad antisecuestro capturó a 34 personas en 54 allanamientos. La Fiscalía de España solicitó una condena de 2 años y medio de prisión para el expresidente de la Federación Española. La mañana de este miércoles 27 de marzo, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, defendió el Plan Fénix durante una entrevista. Durante el último fin de semana fue cuestionada la estrategia de seguridad del gobierno. Durante los últimos días se dio el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García. Hubo una masacre en Santa Elena, la amenaza de bomba en el estadio de La Tacunga, el hallazgo de un cuerpo desmembrado en Guayaquil y una balacera en el sector de Ponciano, del norte de Quito. Frente a los cuestionamientos, la ministra entregó algunos datos. Recordarles que nosotros tenemos una gran lucha ahora y por delante. Tenemos un conflicto armado interno, que no es cosa fácil. Tenemos una guerra sucia en materia de generar percepciones y no podemos nosotros evaluar cómo vamos en el avance de esta lucha con el conflicto armado interno solamente con lo que pasa un fin de semana. Si nosotros hacemos una evaluación de del tiempo que está el gobierno de Daniel Noboa, del tiempo en que está el conflicto armado y versus el tiempo anterior, nosotros podemos constatar que simple y sencillamente en el mismo lapso estamos hablando de que hubo 2.814 homicidios intencionales en el anterior gobierno, en el mismo lapso inmediato anterior a Daniel Noboa, y ahora estamos en 2034, lo que ha significado un decrecimiento de 27.7%, que no es poco, Liz, no es poco cuando nosotros estamos hablando de que hemos tenido cualquier cantidad de personas armadas preparadas para la desestabilización del país. Para analizar la situación de seguridad que vive en el país, nos conectamos a la redacción, donde nuestro reportero Jackson Pinzón entrevistará a un experto en seguridad. Adelante, Jackson, te escuchamos. Bueno, como usted sabe, en esta mañana la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dio unas declaraciones acerca de la seguridad del país, donde nos dio unas cifras. Las cifras son las siguientes. Dice que en cuanto al gobierno anterior han bajado en un 27,7% en lo que es homicidios y en un 19,6% en lo que es otros delitos como extorsiones, robos a mano armada, entre otros. Mi pregunta es, ¿usted cree que eso tiene relevancia a cómo la sociedad y la ciudadanía lo está tomando hoy en día, en la actualidad? No, en realidad son datos que el gobierno va utilizando de manera conveniente para mostrar a la sociedad de que el famoso Plan Fénix, que fue esbozado por el presidente Daniel Noboa, ha tenido éxito. Sin embargo, ante la percepción ciudadana, ante lo que cuentan los medios de comunicación, este tipo de cifras no tienen nada que ver. Estamos observando, especialmente la última semana, una escalada indiscriminada de los índices de violencia, especialmente en ciudades que no han tenido tanta de esta violencia como la ciudad capital, en donde se ha visto, por ejemplo, una matanza, ¿no? Una balacera increíble hacia el norte de la ciudad de Quito. Entonces me parece que las cifras en realidad no concuerdan con la realidad. Las está usando el gobierno de manera conveniente para mostrar que su plan
de seguridad del famoso Plan Fénix está funcionando, pero no es así. Ya. En cuanto al Plan Fénix, justamente que usted menciona, ¿cuál cree que debería ser la estrategia o el plan que el gobierno deba tomar al ver que no se ha cumplido de tal manera como se esperaba el famoso Plan Fénix? ¿Qué es las medidas que deberían tomar? Sí, yo creo que lo primero, sincerar las cifras. Segundo, el tener permanentemente a las Fuerzas Armadas en las calles con un propósito que es el de calmar a la delincuencia, el de terminar con la delincuencia y no dedicarse tampoco a los luchadores sociales, que me parece que esa es otra categoría, que no son terroristas, ¿no? Me parece que eso es lo que debe el gobierno de manera urgente, ponerse a trabajar en calmar la delincuencia, en azotarla. De hecho, el gobierno, y no solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores, tiene desarrollado una cartografía exacta de dónde está la delincuencia, quiénes son los protagonistas de la delincuencia, que deben utilizarla ya. Me parece, tengo la sensación de que este gobierno y el anterior no quieren calmar la violencia. Hay cómo hacerla. ¿Y usted cree que hay algún tipo de porcentaje, ya sea positivo o negativo, que influya del nivel de criminalidad del gobierno anterior al gobierno actual? Sí, o sea, sí hay, de hecho, nosotros podemos ser mucho más cautos y decir que sí, que de alguna manera ha funcionado, aunque de manera muy pequeña, ¿no? El Plan Fénix. Pero no, en lo medular no se nota esto, porque en realidad las cifras se ven que hay un incremento, que hay un trabajo mucho más sostenido, por llamarlo de alguna manera, de la delincuencia frente a lo que está ocurriendo en la realidad con el gobierno, ¿no? Sí, nosotros notamos que hay de alguna manera un decrecimiento de la delincuencia por la presencia de las Fuerzas Armadas, por el temor que genera Fuerzas Armadas entre los delincuentes. Pero eso no significa que haya terminado la delincuencia en el país. Muchas gracias, Marcel Merizalde. Un gusto tenerle. Regresamos con mis compañeros en estudio. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, acudirá a la Asamblea Nacional para informar ante el Pleno los avances en las investigaciones de los casos Metástasis y Purga. Esto se anunció esta mañana que durante el cambio de la guardia de la escolta legislativa del presidente del Parlamento, Henry Kronfeld, detalló que hubo una reunión protocolaria con la fiscal y está por definir una fecha. Kronfeld también indicó que la Comisión de Fiscalización realiza un seguimiento a los casos Purga y Metástasis. Y en vez de tener una información en papel, pues que directamente la fiscal, en el marco de una comisión general, recibirla para que pueda ella darnos los avances en el Pleno de la Asamblea Nacional. Eso es lo que ha conversado esta mañana con ella, vamos a definir más adelante. Este miércoles 27 de marzo, la unidad especializada en secuestros y extorsiones informó que un total de 34 personas fueron capturadas esta mañana tras 54 allanamientos. Los operativos se desarrollaron en Quito, Guayaquil, Los Ríos y Manabí. Además, se liberó 9 personas que fueron víctimas de secuestros en las últimas 24 horas y se confiscó 6 armas de fuego y teléfonos celulares. Según la policía, en lo que va de 2024, ha atendido 340 alertas por secuestros y 1.978 denuncias por extorsiones en el país. También se informó que una unidad especializada en secuestros y extorsiones de Colombia está en Ecuador para compartir su diagnóstico de la situación en el país y dar consejos o herramientas. En otro tema, Ronnie Aliaga, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, anunció su salida del movimiento político. Aliaga asegura que esta decisión se debe a que se considera un perseguido político y que eso ha afectado también al movimiento. El pasado 15 de marzo de 2024, la Fiscalía vinculó al ex legislador al caso Metástasis. Es acusado de ser colaborador dentro del esquema de delincuencia organizada. Aliaga se encuentra prófugo de la justicia y de momento se gestiona una solicitud al Interpol porque tiene una orden de prisión preventiva en su contra. En otra noticia, los productores de chocolate en Ecuador señalan que el precio del quintal de cacao aumentó un 120% este 2024. En este reportaje profundizamos las consecuencias.
Fidel Vallejo es un comerciante y propietario de la marca Gitu. Junto a su esposa fabrican chocolates artesanales. Menciona que la adquisición del cacao se ha dificultado en los últimos meses debido al aumento del precio del cacao. Señala que en 2023 tendrán precios más asequibles para los microempresarios. Sí, es bien complicado que la gente te venda el cacao tan caro, porque como productor de chocolate debes subir el precio también bastantísimo, y esto, si no tienes una reserva, si no tienes una perspectiva de haber tenido guardado el cacao, pues te deja sin poder producir. Vallejo tiene una reserva de cacao que compró a $7,000, pero en 5 semanas su reserva terminará y teme por adquirir el producto, ya que el precio aumentó y deberá utilizar ahorros para comprarla. Según ANE Cacao, Asociación Nacional de Exportadores de Cacao en Ecuador, el precio del cacao aumentó un 120% desde enero del 2024. Han registrado que toneladas del cacao vendría en aumento desde el valor de $2,500 a $9,500. Esto sucede porque otros países productores a nivel mundial como Ghana y Costa Rica han sufrido sequías. Esto también impactó a los productores de chocolate en Ecuador, debido a que antes compraban el quintal de cacao a $120 y ahora $420. Para los comercializadores en este caso. Y en el caso de los chocolateros también, ellos están bastante preocupados porque el incremento del grano de cacao a ellos los perjudica porque tienen que incrementar a su vez los chocolates, que de por sí, al menos internamente en el Ecuador, se consume muy poco chocolate. Y adicional a esto, algunos no tienen mayor problema porque tienen su propia producción y hacen con eso chocolate, pero los que no tienen su propia producción se complica al nivel de costo y de poder adquirir la materia prima. Por la situación que atraviesan los productores de chocolate, se mantienen reuniones con autoridades para buscar una solución. Sí, bueno, con respecto al tema de liquidez, estamos trabajando en conjunto con el SRI y los ministerios involucrados, que es Agricultura, Ministerio de Comercio Exterior, Finanzas, para revisar sobre todo revisar el tema de la autorretención debido a la situación que está viviendo el sector. Por otro lado, también tenemos reuniones pendientes con el Ministerio de Agricultura para realizar una planificación adecuada por esta situación que realmente ha sido sui generis y aparte incierta. Entonces, sin embargo, el aumento del precio de la venta del cacao resultará en beneficio a la inyección capital en el país, ya que según estadísticas del ANESEO, las exportaciones llegarán a $1,900 millones con producción de María Llerena, Doménica Jerren, UDLA Channel. En otra noticia, la Corporación Nacional de Electricidad explicó que los cortes de energía registrados durante la noche del martes 26 y la madrugada del miércoles 27 de marzo, al menos 10 ciudades fueron causados por problemas puntuales en el sistema eléctrico. En un comunicado, la entidad detalló que el pasado 23 de marzo se produjo una fuga de petróleo en una tubería de Napo. Esto redujo la capacidad operativa la central hidroeléctrica Coca-Cola-Sinclair, provocando cortes de energía en varias localidades, incluyendo Manta, Daule, Guayaquil, Nobol y Quito. Tras los inconvenientes, también se pronunció el Ministerio de Energía e informó que se logró restablecer la capacidad operativa de la central. Un video de Stream Team Live muestra al carguero Dali antes de estrellarse contra el puente Francis Scott Key de Baltimore y provocar su derrumbe. Los detalles en el siguiente video en nuestra cadena aliada CNN. This is the shocking moment the Francis Scott Key Bridge collapses after being hit by a huge container ship. As videos emerge online from live streams and passers-by, CNN has looked into exactly what happened. The ship in question is Dali, a 984-foot Singaporean container ship that was heading to Colombo, Sri Lanka, with 2 pilots on board, the ship's management company says.
Using Marine Traffic, a public ship tracking platform, we identified Dali, the ship, as it set off at midnight 50 a.m. in the morning. It follows a straight path towards the bridge until 1:26 a.m. when it starts veering off course. Shortly after it crashes, rescue boats can be seen rushing to the scene. We matched this route to what we see in the live stream. Shortly before it veers off course at 1:24 a.m, we see here the ship's lights going out before coming back on seconds later. At 1:25 a.m, we see large plumes of smoke coming from the ship. Then the lights go out again at 1:26 a.m. It indicates a power failure. The crew on board did notify authorities of a power issue, according to the governor of Maryland. Just before the bridge collapses, vehicles can be seen on the bridge, but as the Mayday call goes out, luckily the traffic stops before further tragedy hits. Still, as the search for survivors continues, Baltimore City Fire Department have since confirmed that their sonar have detected vehicles in the water. The ship had in fact crashed before. The Port of Antwerp in Belgium tells CNN back in 2016, when it was manoeuvring out of a port, it crashed. The report said it suffered damages in the stern and transom. Now, with official investigations beginning, the question will be whether mechanical or human error caused this terrible tragedy. Katie Poglaze, CNN, London. La Fiscalía de España solicitó una condena de 2 años y medio para el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por los delitos de agresión sexual. Este caso investiga el beso no consentido que dio la jugadora Jenny Hermoso tras la final del Mundial Femenino en Australia, el pasado 20 de agosto. Además de la pena de prisión, la fiscal pide para Rubiales inhabilitación especial para trabajar en el ámbito deportivo durante el tiempo de la condena, que se aplique la medida de libertad vigilada durante 2 años y la prohibición de comunicarse con la jugadora y de acercarse a ella a un radio de 200 metros durante 4 años. En otro tema, la falta de pago a entrenadores y deportistas por parte del gobierno los ha obligado a buscar formas de autofinanciarse. Veamos el siguiente reportaje. Rocío Guerrero es entrenadora de atletismo y salto alto en la Concentración Deportiva de Pichincha, para las categorías inferiores y los deportistas que buscan llegar a los Juegos Olímpicos. Rocío no cobró su sueldo desde octubre de 2023 hasta febrero de este año. Esto le dificultó cumplir con sus actividades. Casi me embargan mi departamento, tengo un juicio porque fueron casi 5 meses que no nos pagaban ni el 10º, entonces fue molestoso. A veces no teníamos ni para la comida ni para los buses, entonces yo de mi parte me sentía, como le digo, molesta, y especialmente con los niños, porque ellos, sus padres también hacen un sacrificio. El entrenador de atletismo especializado en velocidad, Nelson Gutiérrez, expresó que por la situación económica, los deportistas no han sido capaces de mantenerse en su arriendo y pagar el seguro social. Manifiesta que la única fuente de ingresos de los deportistas han sido sus familiares y algunos sponsors. Sí, lo más importante de todo es, bueno, que como hacer una institución que a veces recibe fondos propios, esos fondos propios, que no son muchos tampoco, tratar de dividirlo para que alcance para todos, para poder. Pero bueno, ha sido difícil estos 4 meses y realmente no se ha cumplido al 100% toda la preparación de los deportistas, no se ha cumplido al 100%. Joleison Rodríguez, atleta especializado en salto alto, expresa que los deportistas de alto rendimiento hicieron una huelga masiva para tener respuesta por parte del Ministerio del Deporte, y que su entrenadora y su familia han sido la clave para que él siga compitiendo. También comenta que la preparación ha sido complicada, ya que había días que no podían asistir a los entrenamientos al no contar con transporte. Ahí con mi entrenadora le hemos dado fuerte, y con la ayuda de Dios y de Concentración Deportiva, sí se pudo, y ahorita estamos en este nivel que nos encontramos. Andrés Gushmer, ministro del Deporte, en un comunicado mediante la red social X, afirmó que el día 26 de marzo del 2024, el Ministerio del Deporte realizó el pago de $6.017.893.25 en beneficio a los atletas de alto rendimiento. Con esto, el ministerio canceló los sueldos que adeudaba a entrenadores y atletas desde mediados de octubre. También, mediante correo electrónico, el Ministerio del Deporte corroboró esta información a este medio de comunicación. Con producción de Andrés Martínez y José Bravo, UDLA Channel. Con esto termina este espacio informativo.
Nos despedimos. Que tengan una buena tarde.